Hola, ¿cómo están? Bueno, ya saben, soy Alberto Levi, soy Chief International Consulting Officer de SFI, Santa Fe Associates International, que es una de las compañías de servicios profesionales empresarios más grandes del mundo, es una de las 16 más importantes del mundo, estamos en 75 países, más de 220 oficinas, y bueno, y estoy entrevistando gente de primerísimo nivel como para hacer una interacción entre la gente que está manejando empresas de cualquier sector y de cualquier nivel de desarrollo, porque la problemática, especialmente el día después de esta pandemia que estamos viviendo, más o menos no va a ser demasiado diferente para cualquier tipo de empresa. Hoy es 23 o 24 de abril, ya con la cuarentena NICE del 2020, para que se ubiquen. Y entonces el ingeniero Alejandro Stepanisic, presidente de ANCAP, que es, ya saben, la compañía de Uruguay, una compañía emblemática de Uruguay, pero yo quiero que lo cuente Alejandro. Bueno, él me dice Avi, yo le digo Alejo, y nos conocemos hace 1000 años, y les presento un gran amigo más importante que todo. Dale, presentate, por favor. Gracias, Avi. Sí, realmente lo más importante es que somos amigos y compartimos muchos valores desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, como decía Alberto, yo soy Alejandro Stefanisic, soy actualmente el presidente de ANCAP. Hace 35 días que soy el presidente de ANCAP. Soy ingeniero industrial de profesión, ingeniero industrial mecánico de profesión. Tengo un MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, además de otros cursos de especialización y de posgrado. Inicié mi carrera hace 29 años en ANCAP como ayudante de ingeniero. Trabajé cerca de 11 años en la refinería La Teja. Allí pasé por las áreas de ingeniería, de montaje, de mantenimiento, de planificación. Luego tuve una etapa desde el 2002, el 27 de enero del 2002, fui por una semana a Buenos Aires a ayudar al gerente general de la época con un pequeño problemilla que había ocurrido en Argentina en diciembre del 2001. Esa semana se transformó en 2 semanas, después en 3 semanas y después se transformó en prácticamente 14 años. Estuve en el negocio de la distribución de los combustibles en Argentina, después estuve en el negocio de la petroquímica, con todo lo que fue esa etapa de crisis profunda que tuvo la región. Me acuerdo que en el año 2002 el Key Performance Indicator que teníamos en el directorio de ANCAP de la época era la cantidad de cheques rechazados. Y a veces cuando mis amigos me preguntan qué fue Argentina para mí, y simplemente digo con mucha seriedad, fue un posgrado en crisis y el doctorado en bombero. Bueno, esas credenciales resulta que capaz que ahora me sirven de nuevo. Sí. Bueno, ¿Por qué no contás qué es ANCAP, qué quiere decir la sigla? Y ANCAP es una empresa que tiene casi 90 años, es la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Es una empresa 100% del Estado uruguayo que desde su creación en 1931 ostenta el monopolio de la importación, refinación y distribución de combustibles líquidos e hidrocarburos. También estuvo en su momento el monopolio de los alcoholes, pero este monopolio fue derogado en el año 1994. ANCAP es la empresa más grande del país, la empresa industrial más grande del país. Cuando prendemos o apagamos la refinería, el PBI de Uruguay se mueve y se mueve en serio, capaz que un 1%, 2%. O sea, esa es la importancia relativa que tiene ANCAP en Uruguay. ANCAP factura unos 2.900 millones de dólares, que le quedan de ingresos netos unos 1.900, los otros pueden ser unos impuestos y unas transferencias que tenemos que hacer al Estado. ANCAP, si bien es una empresa eh, grande para Uruguay, es una empresa chica en el contexto mundial, es una empresa que está integrada solamente al final de la cadena de valor del petróleo, en la refinación, en la distribución primaria, en la distribución secundaria y en el retail. Es una empresa que emplea de forma directa a 2.300 funcionarios, más otros
1.000 o 1.500 que están en las empresas subsidiarias. ANCAP tiene varias empresas subsidiarias en el área de la producción de alcoholes, de azúcar y de alimento animal, a partir de plantaciones de granos, de semillas y de caña de azúcar. Tenemos una empresa de distribución de combustibles, que es la que maneja el sello ANCAP en Uruguay, con un montón de, algunos cientos de estaciones de servicio en Uruguay. Tenemos una empresa que comercializa los cementos Portland que producen las fábricas de ANCAP, y otras subsidiarias más chicas. Eso es un poquito lo que es el conglomerado ANCAP, David. Bueno, y la idea es que tratemos de mostrarle a los oyentes, a los asistentes de estos videos, lo que tiene que ver más que nada con el plano estratégico, ¿no? Con lo más importante, y la bajada a tierra de cómo hacer como para que la estrategia sea implementable. Cuáles son los factores críticos de éxito de cada sector que estamos analizando, cuáles son los desafíos del futuro de cada sector que estamos analizando, y por lo tanto los riesgos, el liderazgo, la gobernanza, lo que tiene que ver con las cosas clave que le importan al número uno, y repito, de cualquier sector vertical, a pesar de que están convergiendo muchos, pero más que nada de cualquier nivel de desarrollo de la compañía. Yo no digo que las empresas se dividen en pymes y grandes, sino en una empresa está pyme o una empresa está grande. Es el devenir y no es el ser, y por lo tanto, en todo momento de ese devenir, tenés que estar pensando más o menos en cuál es mi estrategia, cuáles son los escenarios en los que voy a operar, cómo hago para que la estrategia se implemente y no sea un sueño teórico. O sea, ya sabés, estuvimos juntos muchas veces, así que... Avi, mira, y a todo eso que dijiste, shit happens. Shit happens. ¿No? Como dicen los americanos, shit happens. Entonces, yo te voy a contar una anécdota que va a resultar jocosa, pero que representa claramente lo que es la situación y cómo se caen las estanterías de las estrategias de golpe. Acá estoy rodeado de mis carpetas de los casos del MBA, y todo lo que aprendes en el aula, después en la calle se te puede caer en un santiamén. Habitualmente cuando al presidente de ANCAP lo designa el presidente de la República y requiere una venia del Senado de la República. Así que imagínate que es toda una solemnidad. Y cuando el presidente de ANCAP asume, hay una gran ceremonia. Va a veces el presidente, van los ministros, muchas autoridades, mucha prensa. Bueno, eso es lo que pasaba. A mí el presidente de la República me nombra el día 19 de marzo, pero mirad lo que fueron las circunstancias. La venia mía fue aprobada por el Senado el 17 de marzo. Entonces, el 17 de marzo técnicamente yo ya estaba en condiciones de ser presidente, pero no lo era porque faltaba un papelito más. El día 19 de marzo a las 10 de la mañana había sesión del directorio de ANCAP. Una sesión muy formal, una sesión muy protocolar. Iba a ser la primera sesión con casi todos los directores trabajando remotamente. Iba a ser una sesión virtual. A las 10 de la mañana ese papelito no había llegado y por lo tanto yo no era presidente. Entonces habíamos acordado con quien fungía, con quien es todavía el vicepresidente, había acordado por teléfono, digo, bueno, arrancá presidiendo vos la sesión. Tata, perfecto. Entonces, a las 10 de la mañana, técnicamente yo era un invitado en la sesión del directorio. El vicepresidente hizo una introducción, dejó constancia en el acta el vicepresidente en su casa, los otros 3 directores en su casa. Yo estaba con el gerente general y el secretario general de ANCAP en la oficina del secretario general. Hace una introducción y deja constancia de que yo estoy en esa sesión en calidad de visitante. A las 10:05 de la mañana el secretario general levanta la mano y me dice: Alejo, acaba de llegar el mail de presidencia con el decreto que te nombra. ¿Seguís presidiendo vos? Y le digo: sí, sigo yo presidiendo. Y ese fue mi acto de investidura, Alberto. ¿Por qué te cuento esta anécdota? Porque imagínate que
un acto de ceremonia, un acto de asunción, es un orgullo enorme, es una responsabilidad enorme, y vos en la cabeza tenés una visión de empresa, vos en la cabeza tenés, yo hace 29 años que estoy en ANCAP y era el gerente de control de gestión hasta hace 40 días, o sea que conozco muy bien la interna, conozco muy bien los defectos, las virtudes, las potencialidades, las fortalezas. Pero el 8 de marzo en Uruguay hubo una marcha multitudinaria por el Día de la Mujer. El 11 de marzo la OMS declaraba, a quien lo escuchara, que no había pandemia de coronavirus. El 13 de marzo se produce el primer contagiado en Uruguay de coronavirus, o se detecta el primer contagiado. 6 días después, asumo como presidente de ANCAP. Como en esos días había mucha locura y había una presión política muy grande por no subir los combustibles en Uruguay, las tarifas de los combustibles las fija el Poder Ejecutivo. ¿Ah? Había habido una campaña electoral antes, entonces no era bueno que subieran los combustibles, entonces el gobierno saliente quería retener el aumento de los combustibles, el gobierno entrante no quería entrar y aumentar los combustibles. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Que se generó una conciencia de temor, aversión al riesgo de que el crudo subiera. Entonces, cuando el crudo empezó a bajar en marzo, en determinado momento todas las cabecitas que estaban ahí, vamos a comprar crudo para adelante. Protejámonos. Todo esto fue antes del 8 de marzo, para que tengas una idea, ¿no? Un orden de magnitud. La cuestión es que cuando yo asumo el 19 de marzo y hasta el día de hoy, todavía no compré crudo y tengo crudo hasta el final del invierno. Y en el año, ANCAP compró crudo a $50, $56. ¿Qué quiere decir esto? La posición mental, la aversión al riesgo, el apetito de riesgo que tenía el gobierno anterior y la administración anterior, estaban tan enfocadas a no subir el precio, por una razón capaz que correcta, no entro a hacer un juicio de valor, que condicionaron en un periodo largo, en un horizonte largo, el costo de producción de ANCAP. Pero hace 3 días el crudo cotizó en forma negativa en Estados Unidos para junio. ¿Y por qué hago todo este cuento? Primero por la significancia de lo que es el cargo, los desafíos, las visiones que uno puede tener, y después te viene la realidad y te destroza todo. Te hace añicos cualquier plan. Sí, ahora, un escenario no imaginable, absolutamente. Claro, no es un cisne negro, viene una bandada de cisnes negros. Claro, elefantes negros. Sí, elefantes rosa, volando. Ahora, ¿sabes qué, Avi? Hay que remar. Hoy más temprano me preguntaban en una entrevista de la radio, ¿no?, por esta situación, y digo, bueno, a ver, uno no elige la cancha en la que juega. A veces toca la cancha que toca, y a veces está lloviendo. Y el juez capaz que no es el que yo quería que me tocara, y no es muy imparcial que digamos. Y capaz que al minuto de juego, un jugador mío le pega una patada a un contrario, lo expulsan, y toda la estrategia que yo había diseñado para jugar ese partido en esa cancha que yo creí que iba a ser distinta, y con un juez distinto, y con mi público a favor, resulta que se puso todo en contra. Y el partido hay que jugarlo. Y el partido tiene 90 minutos, y hay que jugarlo, y hay que jugarlo con las herramientas que están ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Hay que repensar la estrategia. No perder la visión, no perder los valores que uno tiene, saber qué cosas en todo proceso de cambio no se deben cambiar. Porque lo más importante de un proceso de cambio es lo que no se tiene que cambiar. Que preservar. Exacto. Que preservar. Yo tengo un queridísimo profesor del máster, Luis Manuel Calleja, del IES y del IEM, que siempre dice eso, siempre hace hincapié en eso. Y en estos días, no sabés, Avi, cómo lo sentí adentro, ¿no? Y me queda otra frase que alguna vez también tú dijiste y que siempre me queda grabada, es: cada vez se hace tarde más temprano. Cada vez se hace tarde más temprano, hay que reaccionar muy rápido, pero hay que saber que no todo se tiene que cambiar. Cuando uno analiza los procesos de decisión de una empresa, claramente tienen que arrancar con una visión hacia dónde voy y qué es lo que yo quiero que sea la empresa en el futuro. Ahora, el punto de partida
puede ser la cancha embarrada o el césped de Wembley. Puedo jugar con 11 jugadores brillantes o con 11 pataduras. Pero el partido hay que jugarlo igual. Ahora, ¿qué cosas no tengo que cambiar en ANCAP, por ejemplo? Pero ¿no? antes que vayas al caso concreto de esto, aclarémosle a la gente que esté presenciando el video que nuestro enfoque de lo estratégico y de la ejecución es que esto es recursivo, que siempre la estrategia está mal porque es una invención totalmente subjetiva de cuál es el escenario y cómo es el adentro, y que cuando estás ejecutando inmediatamente tenés que aprovechar la ejecución para reformular y ejecutar y reformular, y por lo tanto el enfoque nuestro lo llamamos incrementalismo lógico. No tenés un plan, tenés planeamiento, no tenés una estrategia, tenés estrategización, que es un verbo que no existe en castellano, sí en inglés, to strategize, pero que debería existir, porque el que cree que tiene una estrategia definitiva está completamente loco y se va a morir, prendido de un palo creyendo que está caminando hacia el futuro y está anclándose en el barro. Así que estoy totalmente de acuerdo con vos, dale. Y hay cosas como por ejemplo los valores, las virtudes, que son los que hay que preservar, pase lo que pase en el camino estratégico. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Yo puse un ejemplo que es drástico, ¿no? Pero ¿por qué nos podemos adaptar? Pasó el cisne negro, ¿y por qué seguimos viviendo? ¿Y por qué seguimos repensando el futuro? Porque los directivos de empresas estamos acostumbrados a exactamente lo que decís vos. No tenemos una estrategia. Tenemos un montón de mapas de ruta porque sabemos a qué destino queremos llegar, o más o menos a qué destino queremos llegar. Y tenemos un montón de hojas de ruta. Y en este momento que, como va a haber elecciones municipales en Montevideo, en algún momento hay un montón de obras, ¿no? Como pasa en todas partes del mundo, se acercan las elecciones, hay que hacer obras para cambiar. Entonces, yo quiero ir de mi casa a la oficina y no siempre puedo utilizar el mismo camino, porque siempre hay una calle rota, una calle cortada. Pero llego a la oficina. Esta es la Y meta. hago mi trabajo. Entonces acá lo que ocurre es que un cisne negro nos reveló que tenemos que reinventarnos en cada momento, porque aparte este cisne negro tiene otra cosa que es fantástica desde el punto de vista del aprendizaje organizacional y desde el punto de vista de la didáctica. Y es que es un cisne negro que apareció y no es una bomba que cayó y hay que reconstruir. Es una bomba que cayó y sigue destruyendo, pero por otro lado se está regenerando algo. Es como cuando vos tirás, no sé, un glifosato en el pasto y te quema el pasto, pero el pasto sigue creciendo atrás. Bueno, es lo mismo. Es como que cayó una bomba y se viene reconstruyendo, pero no sabés cuál es el efecto final de la bomba, no sabés cuánto vas a demorar y no sabés a qué nueva normalidad vamos a llegar. Por ejemplo, yo decía, ¿no? de las cosas que no hay que cambiar en una organización. Nueva normalidad. Ya van varias veces que estoy aferrándome a ese concepto. Absolutamente maravilloso. ¿Qué nueva normalidad va a llegar? Exacto. Es cuál y cuándo. Claro. ¿Y cuándo va a ser normalidad? ¿Cuándo estás en estado de régimen? Cuando tú ves un estanque con el agua calmada y tú tiras una gota, tú tiras una gota o tiras una piedra, o lo que sea, y se empiezan a formar esas ondas que se propagan en la superficie del agua, llega un momento que el agua vuelve a estar quieta y vuelve exactamente al estado anterior, la superficie por lo menos. Acá no sabemos cuál es el estado final, cuál es la nueva normalidad, ni cuándo nos vamos a dar cuenta que estamos en una nueva normalidad. En las cosas que tienen que preservarse, en las cosas que no tienen que cambiarse, claramente lo decías, ¿no? Los valores. ¿Y cuáles son los valores? Y en ANCAP hay un valor que fue tradicional, fue muy fuerte y fue muy tocado en los últimos años por una serie de sucesos políticos. ANCAP es una empresa del Estado y por lo tanto cualquier cosa que haga se nota muchísimo, refleja muchísimo para afuera. Que en sus 90 años, en sus casi 90 años de vida, ANCAP siempre se caracterizó por ser un orgullo para todos los uruguayos.
y todos los empleados de ANCAP, que nos decimos ancapeanos, estamos muy orgullosos. Es mucho más que tener la camiseta puesta. Es realmente un orgullo que te sale del pecho. Y vos estás entusiasmado, estás motivado porque trabajás en ANCAP. Pero malas decisiones políticas o decisiones políticas que salieron mal para tratar de ser más objetivo, más profesional, llevaron a que en el 2015-2016 ANCAP por primera vez en la historia requirió una capitalización del gobierno. 600 millones de dólares. Que para traducir del uruguayo al argentino, como siempre te decía, hay que multiplicar por 10. Imagínense una empresa del Estado argentino que haya necesitado una capitalización de 6.000 millones de dólares. Ese es el impacto de lo que pasó en Uruguay con ANCAP. El tema es que atrás de eso hubo una comisión investigadora del Senado para tratar de entender qué es lo que había salido mal, qué es lo que se había hecho mal. Obviamente, en lo que son decisiones empresariales, cuando se mete el ojo político, se mezclan las visiones. Pero el proceso ese fue un proceso que quebró la moral a la organización ANCAP. Quebró la moral. Si tú decías en tu currículum que habías trabajado en ANCAP, estabas afuera de cualquier selección de personal. A ese nivel. A ese nivel. Bueno, este es tu desafío. Bueno, justamente. Ya veo por qué te designaron a vos, porque esto es lo tuyo. Bueno, te vi trabajar muchas veces. Esto es lo tuyo. Espero no defraudar. Pero justamente, el gran desafío es volver a recrear esa moral, esa motivación de sentir el orgullo, pero no sentir un orgullo falso, un orgullo verdadero, un orgullo de adentro, y que cuando el cliente de una estación de servicio elige una estación de servicio, que realmente elija una estación del sello ANCAP, y no que pare en la estación que le queda de camino a la casa, que él elija, que diga, esa es mi estación, esa es la marca que me representa. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero un cachito, porque por supuesto que va a estar el empresario escéptico, no el líder, sino el faraón, que va a decir, esto es una huevada, una posición lírica, que se aleja de los hechos concretos, de los resultados, y no ve el vínculo entre mística y creación de valor económico. ¿Por qué no te referís un poco a esto? Bueno, la libertad es libre, y como amante de la libertad y como profundamente tolerante, si alguien piensa eso, está en su derecho de pensarlo. Sí. Yo, y lo hemos hecho juntos en alguna oportunidad en el pasado, Avi, sí. Yo soy de los que piensan de que las relaciones humanas son las que tienen que dominar todo. Y las relaciones humanas no es para los que piensan igual. La riqueza de la humanidad es que pensemos diferente, que seamos diferentes, claro. Que seamos capaces de construir a partir de las diferencias. Claro. Que si tú y yo, y te voy a evocar una cita que te va a sonar familiar, que si tú y yo discutimos por algo, capaz que vos tenés razón y vos ganás. Pero si yo tengo razón, capaz que yo gano. En realidad los dos ganamos. Porque en una discusión racional, el aporte de visiones diferentes siempre trae algo diferente. Siempre trae algo más y suma más que 1 más 1, 2. Entonces, en eso que vos decís que puede sonar muy místico, bueno, está bien. Ahí están las cosas que siente uno. Las cosas que son los valores de uno. Si tú me haces trabajar en una empresa donde está todo tabulado, y donde está todo regido por procedimientos que hace 100 años que se establecieron, que es una empresa que por seguir esos procedimientos es 100% eficiente, seguramente esa empresa sea cost effective, seguramente esa empresa sea líder en lo suyo. Pero ¿qué gente tiene adentro? ¿Cuál es la capacidad de innovar? ¿Cuál es la capacidad de crear? ¿Cuál es la capacidad de resiliencia? ¿Cuál es la capacidad de adaptarse de golpe a que te caiga un cisne negro?
Y uno tiene que estar preparado siempre para esas cosas, ¿sabe? Yo creo que en la inmutabilidad de algunas cosas que tiene que ver en la organización, los valores son los que nunca cambian. Las marcas cambian. Desapareció Pan American. Desapareció Enron. ¿Cuántas empresas conocemos que han desaparecido, que eran emblemáticas? Empresas en mi niñez que eran emblemáticas aquí en Uruguay, como la Honda. La Honda era la Greyhound del Uruguay. Honda tenía frecuencias a todas las localidades del país. Pero que también era como una parte de la bandera, la escarapela y el himno. Exactamente. Históricamente. Y desapareció. ¿Y por qué desapareció? De los fracasos se sacan mucho más enseñanzas que de los triunfos, de las glorias, de los trabajos, de los fracasos y de las situaciones como estas. Para mí sería muy fácil mirar para atrás y decir, los que vinieron antes de mí hicieron las cosas mal, o que ellos dijeron los que vinieron antes hicieron las cosas mal. Los resultados pueden ser buenos o malos, eso es objetivo. Si tú vas a la última línea y hay un signo menos, hay algo que está mal, claramente. Ahora, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿Qué es lo que no se debe cambiar de lo que se hizo? ¿Qué es lo que aprendimos? Entonces, cuando vos desarrollás una estrategia comercial, pasa exactamente lo mismo. Cuando tú mirás el marketing mix, cuando tú vas a manejar precio, plaza, canales y promoción, las 4P famosas y antiquísimas de la estrategia comercial, cuando vos hablás de esas cosas, hablas de qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas creo que son buenas, pero si las sigo haciendo me voy a pegar contra una pared, qué cosas están mal y hay que corregir corriendo, y qué pasa cuando levantás la cabeza y mirás que el de al lado está haciendo algo que nunca creíste que se podía hacer, y lo está haciendo bien, está siendo exitoso. Y en todo esto, el corazón son las personas. Y no sos tú o yo, Avi, es la gente que está todo el día en la trinchera, es la gente que está abajo y que es la que conoce la realidad. Y esa persona que conoce la realidad tiene que rápidamente transferir su conocimiento a lo largo de toda la organización para que toda la organización aprenda y para que toda la organización pueda reaccionar. Siempre y cuando que toda la organización escuche. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Confianza de arriba hacia abajo. Que cuando el líder habla, la gente no es que le crea dogmáticamente, es que cree lo que está diciendo. Y cree en la sinceridad de sus palabras, que haya confianza. Pero eso es ser líder. Si no logra eso, no es líder. Porque el líder no es posicional, será conductor. Pero si no logra eso, para mí es solamente un jefe, no un líder. Bueno, pero las organizaciones tradicionales nos han acostumbrado, y a veces nos han acostumbrado desde la escuela, con algunos modelos mentales que tenemos en la cabeza, nos han acostumbrado a las jerarquías. Sí. Y las jerarquías tienen más sabiduría a veces una persona que está labrando la tierra que un ejecutivo de Wall Street. Tiene más sabiduría la persona, el artesano que está haciendo un producto único que vale $10.000 la pieza, que el dueño de la empresa que tiene a todos sus artesanos. Entonces, saber captar ese ida y vuelta, generar la confianza, tener respeto en la diversidad. De nuevo, la diversidad es riquísima. Que haya distintas culturas, que haya distintas religiones, que haya distintas formas de parecer, que haya distintas ideologías hasta políticas, está buenísimo. Todos nos hacemos ver lo poco que sabemos. Todos nos hacemos saber, nos hacemos entender en qué universo de ignorancia vivimos. Ese tipo de cosas que aplican para la persona, que aplican para una sociedad, obviamente también aplican para una empresa. Entonces, el buscar la luz para aprender, el buscar la capacidad de entender la realidad cada vez mejor, ¿eso quién lo hace? No lo hace la inteligencia artificial. Lo hace una persona que primero programó la inteligencia artificial, pero después saca los datos e interpreta,
Porque lo que los robots nunca van a poder sustituir es la creatividad, la sensibilidad, las emociones. Y eso es lo que diferencia a las grandes organizaciones de las malas organizaciones. Entonces, cuando hay una situación de crisis como me toca a mí en este momento, espero que pase y espero que podamos recomponer. Por supuesto que tengo en la cabeza y he acordado con el Poder Ejecutivo un montón de líneas de acción en pos de encaminar el rumbo de ANCAP hacia un destino diferente. No sé si mejor, espero que sí, pero diferente. Por supuesto que lo tengo, pero para ejecutar esa estrategia tengo que salir de esta crisis. Y para salir de esta crisis tengo que entender la crisis. Y tengo que entender que vos a tu edad te adaptaste a estar en estas videoconferencias. Siempre fuiste un profesor de estar en la clase, Bueno, de lo gestual. Caminando a la empresa, ¿cómo me viste? Exactamente, del contacto. Pero ahora estamos distanciados. Chapotear Y el te barro. adaptás. ¿Te acordás que siempre digo chapotear el barro? Si no chapoteas el barro, no sos un líder. Por supuesto, pero ese tipo de cosas son las que en este momento realzan. Y en este momento, cuando uno ve la situación, tiene que entender de que por más tecnología, ANCAP es una empresa que estaba bastante preparada tecnológicamente para esta situación. Cuando yo viajaba frecuentemente a Buenos Aires desde el 2002, yo siempre tuve mi laptop y casi siempre me pude conectar desde Buenos Aires a los servidores de ANCAP en Uruguay. Estaba acostumbrado a trabajar, a llevarme la oficina en el laptop. Estaba acostumbrado a trabajar desde mi casa. Estaba acostumbrado a trabajar desde lejos. Estaba acostumbrado a trabajar remotamente. ¿Sabés para qué no estaba preparado? Ni yo ni nadie, por lo menos en Uruguay, al teletrabajo. Porque el teletrabajo significa que en tu casa tenés que tener un ambiente adecuado para trabajar. Significa que tengas tus rutinas. ¿Cuántas veces te ha pasado, Avi, en estos días de cuarentena allí en Argentina, que estás chateando o estás con una videoconferencia con alguien y de repente aparece el perro y le ladra en la oreja? O aparece el niño de la casa y tira una pelota, ¿no? ¿Por qué? Porque se mezcla el ambiente laboral con el ambiente hogareño. Claro, es No sabemos. otro mundo. Es otro mundo. Y eso es parte de comprender la situación que están pasando nuestros empleados en este momento. Empleados, en Uruguay tenemos lo que se llama el distanciamiento social. ¿Sí? Nosotros no llegamos a cuarentena, el gobierno aquí en Uruguay entendió que establecer cuarentena, si no es con un toque de queda y mandando gente presa a que viole, no tiene sentido. Entonces, lo que se apeló es al ejercicio responsable de la libertad. Y parece que viene bien. La verdad que los resultados de la propagación en Uruguay, tú ves los últimos 10 días y todos los días hay 7, 8, 9 casos nuevos por día. ¿No? O sea, apeló al valor que no queremos los uruguayos que cambie, que es el ejercicio responsable de la libertad. Que es nada menos que solidaridad y confianza en la solidaridad. Y confianza en las autoridades, confianza en los que saben, confianza, pero verdadera confianza, que se genera también en el ida y vuelta. Pasa en la familia, pasa en la empresa, pasa en la sociedad, pasa en todos lados. La palabra clave es confianza, punto. Después lo otro es respeto, Avi. Hasta en lo macroeconómico la palabra clave es confianza. Pero por supuesto, ¿Qué es el riesgo país si no es una medida de confianza? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué pasa con el respeto? ¿Qué pasa con la tolerancia? Me gusta más respeto que tolerancia. Bueno, son cosas diferentes, creo, ¿no? No nos vamos a poner a filosofar ahora, pero digo, en el respeto, la tolerancia es entender que hay una diferencia y yo no estoy haciendo un sacrificio por ceder parte de mi libertad ante tu discrepancia. Respeto puede ser quedarme callado y tomar una actitud correcta. Eso también es necesario. Respeto, tolerancia, confianza, integridad. Avi, si en estas situaciones de emergencia, tú al frente de una empresa tenés un oportunista, tarde o temprano esa empresa va a desaparecer. O los empresarios o los empleados
no van a querer seguir a ese líder No es líder, no es líder, no es líder, jefe. Ni siquiera capaz que es jefe. Ah, Y el líder está a través de... ¿Sabes lo que hoy en una reunión con autoridades de gobierno hablábamos de la cantidad de gente que está teletrabajando? Nosotros en ANCAP en este momento tenemos, más allá de que en nuestra refinería hay personal que siempre tiene que estar, y por lo tanto la cantidad de gente on-site es bastante elevada, 70%, 73% del personal está trabajando en este momento. No está trabajando presencialmente, está trabajando, y capaz que no está trabajando en la normalidad que estábamos acostumbrados antes, pero está trabajando. Tú llamás a cualquier hora del día y la otra persona está del otro lado del teléfono, ¿eh? Desde los de arriba hasta los de abajo. Hay un 27, 30% de que o está enfermo o está segregado. Nosotros, por ejemplo, en ANCAP no tenemos ningún solo infectado todavía. En nuestra plantilla de personal no tenemos ningún solo infectado, ningún positivo de COVID-19. O sea, la gente se portó bien. Pero hay gente que por su trabajo manual, los choferes, por ejemplo, están en su casa a la orden, no van a estar manejando, dando vuelta a la manzana, ¿no? Están trabajando. Pero las personas tienen situaciones diferentes. Ayer me contaba un gerente de ANCAP que entre su personal tiene una persona que él habitualmente la consideraba como un elemento negativo en el grupo. Y resulta que en esta situación de cuarentena pasaron dos cosas. Esa persona vive en un apartamento de 60 metros cuadrados con su señora y con dos hijos. Su señora trabaja muchísimo, es abogada, creo, profesional, trabaja muchísimo en la casa siempre. Los hijos no pueden ir a la escuela, están con ellos. Entonces él se tiene que hacer cargo un poco de la dinámica hogareña y recién se puede poner a trabajar a las 9, 10 de la noche. Y este gerente me contaba, ¿sabes lo que pasó? Que este hombre, que yo lo tenía como un elemento negativo en el grupito, ese hombre de las 9 a 10 de la noche hasta las 2 de la mañana está siempre trabajando. Y no sabes lo bien que trabaja. Y no solamente lo bien que trabaja, sino cómo, con el manejo del WhatsApp y de Teams, de la herramienta de videoconferencia, de videollamada, no sabes lo bien que le hace al grupo, la buena onda que le pone, cómo cuando cuenta sus experiencias empatizan todos, y yo decía, ahí se formó un nuevo líder. En esta circunstancia, ese líder es un líder bueno. Cambió la circunstancia, cambió el requisito del líder. Suerte que estaba ahí. Suerte que ese gerente le dio la posibilidad, a pesar de su juicio previo negativo, ¿no? Fíjate que la cantidad de veces que se debe equivocar la gente cuando está evaluando, ¿qué es eso?, a otro. Pero por supuesto, lo que pasa es que, a ver, por eso el respeto y la tolerancia son importantes. Yo cuando te juzgo a vos, tengo que hacerlo con respeto. Yo puedo discrepar un montón de cosas contigo, pero yo tengo que tener respeto a tu trayectoria. No, Avi, pero, cuando fui a tu oficina una vez, hace años, y mientras vos llegabas, porque me hiciste esperar encima de todo, no, yo era presidente de la compañía y me estás haciendo esperar, fenómeno. Pero no no, importa, pero estaba en tu oficina y disfruté muchísimo viendo la cantidad de títulos que tenías colgados. Y no era títulos colgados, eran títulos ganados. Entonces, eso genera un respeto, eso genera un... A ver, yo con Avi me dará a mí la posibilidad de hablar de igual a igual, pero no somos iguales. Yo te quiero mucho, pero no somos iguales. ¿Ah? Eso es respeto. Ahora, tú podés ser hincha fanático de un grupo de rock, podés ser hincha fanático de un conjunto de, no sé, lo que sea. Podemos discrepar en cualquier esencia de la vida, podemos discrepar muchísimo. Además del respeto, yo tengo que ser tolerante y tengo que dejar que expreses tu opinión. Y no tengo que ceder nada para que vos expreses tu opinión. Y yo tengo que decir, lo acepto, ¿qué? no, digo que nos estamos dejando, quién sabe te vas a referir ahora a eso, pero ¿qué pasa cuando
se equivoca alguien que reporta a vos, y estás en el marco del respeto irrestricto, como estamos hablando, cómo le marcás el error es, quien sabe, uno de los momentos críticos del liderazgo. Con la afectividad, o sea, el feedback positivo de la afectividad y no de la corrección para mal, para castigar, sino para que aprenda, para aprender y para mejorar. Y esto es un Mira, parte de liderazgo. Avi, eh, destacar que una persona se equivoca no tiene nada de bueno, no tiene nada de positivo, porque todos nos equivocamos. Yo en esta conversación hablo contigo y hablo totalmente libre y me equivoco cuando uso las palabras y me atropello y me equivoco. Y te arruino la calidad de la entrevista. No, al ¿No? contrario, esto es lo bueno. No. Por supuesto, la espontaneidad, pero digo, no es un programa armado, pero si uno lo mirara, Ejemplo. si lo mirara con el rigor de la dialéctica, de la capacidad que tiene una persona para... lleno de errores. ¿Y qué importa esos errores? Si lo que importa es la validez que le pueda dar alguien al mensaje que estamos transmitiendo. Cuando una persona se equivoca, ¿en qué se equivocó? Se equivocó porque no sabe, hay que enseñarle. Se equivocó porque no pudo, hay que entender por qué no pudo. Claro. Se equivocó porque no quiere, eso ya es otro problema. La magnitud del error es un error comparable con el nivel de responsabilidad, autonomía y autoridad que tiene la persona. Porque si se equivoca una persona que no tiene la autoridad para hacer algo, o que no tiene la autonomía para elegir caminos alternativos. Avi, si yo te digo que pintes el techo de tu casa y te doy un lápiz, ¿va a quedar lindo el techo? No creo. ¿No? Entonces la autoridad, la autonomía, la responsabilidad, son todas cosas que van juntas. Entonces, cuando uno mira el error, a ver, tiene que mirar todas esas cosas. Y lo otro, ¿qué es lo que tiene que hacer un buen compañero? Ya no hablo de un jefe o un líder. ¿Qué tiene que hacer un buen compañero? Aprendamos juntos. O cuando está el maestro y el aprendiz, el maestro le dice al aprendiz, no se agarra la garlopa así, agarrala así. No pongas el martillo de esta manera, pon el clavo de esta manera. ¿Me explico? Entonces, marcar el error es enseñar. Enseñar, cuando un maestro me enseña a mí, me enseña lo bueno y lo malo. Cuando un maestro me pega, no tiene por qué ser físicamente, no lo digo alegóricamente. Cuando un maestro me pega, cuando mi jefe me pega, me enseña que si me duele mucho, no es que no cometa el error, es que capaz que la próxima vez que lo cometa lo escondo. Claro. Ahora, si en vez de recibir un golpe, yo recibo un beneficio, recibo un premio, no es que haya que premiar a la gente cuando se equivoca. Pero si yo entiendo que es positivo la reacción de quien me está al lado mío, de quien me ayuda, capaz que al contrario, cada vez que cometo un error, lo digo, y mi espíritu crítico empieza a ser cada vez mejor. Y eso es un proceso de aprendizaje. No sé, depende cómo está el humor. A veces, cuando yo tengo que corregir a alguien, me sale un poco la chaveta. Generalmente lo hago por el lado del humor. Generalmente qué bestia, ¿cómo hiciste esto? Se sale con una sonrisa generalizada. Pero yo te ¿no? conté una historia previa de vínculo con vos y de empatía, que ya eso no se toma mal. Claro, por eso la confianza. Claro. El conocimiento y la confianza. Es muy fácil juzgar a alguien desde lejos. Hay que estar en el entorno, hay que estar en la cabeza, hay que estar en las vivencias de las personas. Y recién ahí, yo te digo, no tenemos derecho a juzgar a nadie. Y recién ahí puedes entender un poquitito más. Por eso lo del principio, ¿no? Comprender la situación en la que está una persona, una organización, un grupo humano, comprenderlo, entender la realidad. Y para entender la realidad, hace poco hablábamos en un grupo de ingenieros, obviamente, como no puede ser de otra manera, del espectro visible, ¿no? El ojo es capaz de detectar determinadas longitudes de onda, determinadas frecuencias. Por encima y por debajo no lo percibimos. No quiere decir que no exista eso. Claro. Y si yo me tapo así un ojo, yo pierdo la perspectiva. Entonces la realidad que yo estoy mirando ya es distinta a la que miraba antes.
saber que vivimos en un universo de ignorancia, yo creo que es lo más importante, a nivel personal, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de las relaciones sociales con amigos, a nivel de las empresas. Eso requiere Y eso requiere un proceso de humildad y que es otra de las palabras clave de las que no tienen que cambiar jamás y que muchos les van a tener que incorporar, sí o sí. sin duda que sí, sin duda que sí. Y acordate de la integridad, ¿no? Ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. La honestidad. Todo eso es lo que va construyendo la cultura interna de una empresa. Y cuando hablamos de cambiar las culturas, cuando hablamos de esto está bien, esto está mal, hay que entender la historia, hay que saber de dónde venimos para saber a dónde podemos ir. Y que si no hacemos nada, hacia dónde vamos. Si ese vamos no es el lugar que he deseado, hay que corregirlo. Pero hay que comprender de dónde venimos. Y eso es lo que vos decías recién. No es una estrategia, es un pensamiento estratégico. Es un conjunto de estrategias que uno tiene en la cabeza y es como que va agarrando un libro un ratito y de repente agarra otro y estos dos los tira y agarra otro libro y lo pone y lo saca y continuamente vas acudiendo a una forma de pensar y una forma de relacionarte. Si uno reconoce en esta situación de hoy, ANCAP, está bien, ya tiene crudo hasta, nos sale por las orejas el crudo. Como todas las refinerías en Argentina están parando. En Estados Unidos, ¿por qué el crudo? ¿Por qué la cotización del crudo es negativa? Porque las refinerías pararon. ¿Por qué las refinerías pararon? Porque las distribuidoras no compran. ¿Por qué las distribuidoras no compran? Porque la gente no carga nafta. ¿Por qué no carga nafta? Porque no tiene que llevar, porque no tiene que llevar los niños al colegio, porque no puede ir a trabajar, porque los centros comerciales están cerrados, porque la gente tiene que trabajar en su casa, porque no hay movilidad. Es el efecto mariposa, ¿no? Una cosita acá, terminó en la otra punta. Bueno, eso te genera incertidumbre. Y de la incertidumbre se sale cuando uno pone toda la caja de herramientas que tiene disponible, la pone para reparar los problemas. Y las herramientas más importantes no son las que tiene uno, son las que tienen todos los demás. Entonces yo puede ser que yo tenga una llave francesa, pero tú tenés el dado que me falta. Y entre los dos, uno de cada lado apretamos la tuerca. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué va todo esto? De saber tratar y relacionarse con las personas. Entonces, aquello que vos me decías de lo místico, como en la vida, Místico el no empresario... lo esotérico, sino lo místico en el sentido de lo que No, de acuerdo. lo que los americanos lo llaman moral, con E al final. Claro, poner al final. No, no, por supuesto que sí, pero quiero decir, como en toda la vida, hay jugadores rudos y jugadores hábiles. Hay empresarios mercenarios y sin escrúpulos y los hay íntegros. Hay gente deshonesta y hay gente con una moral intachable. Es como todo. Es la curva de Gauss para todo, en todos lados. Bueno, en este momento, lo que nos ha pasado es que vino un huracán y nos revolvió todos los papeles que teníamos en el escritorio sobre la estrategia y las estrategias y los planes de negocio y los modelos de negocio, los reenteveró todo. ¿Hay que borrar y dar de nuevo? No, hay que apelar a las fuentes. En mi organización, ¿qué es lo más importante de mi organización? Pero ¿Cuáles son los que estás dando el consejo, que puede ser, quién sabe, el cierre de nuestra reunión. Estás dándole el consejo al empresario. No sé si es un consejo, es como lo pienso. Vos deberías haber sido consultor y estás en la línea, no sé por qué manía que tenés, pero vos sos un consultor nato, así que dale el ejemplo, por favor, al empresario, con la ventaja de que siempre estuviste en la línea. No, a ver, no sé, Gaby, es muy difícil. Me sacás el foco y me haces perder en el hilo de razonamiento, incluso con las cosas que decís. No es un consejo, es el hecho de que cuando vos ves las imágenes de los huracanes en Estados Unidos o los tifones en Asia, tú ves que eso, o los horrores de la guerra, ¿no? Uno ve las imágenes de la Segunda Guerra Mundial
y ve esas ciudades totalmente destruidas. ¿Cómo se reconstruyen las cosas que se caen? Sobre las bases, sobre los fundamentos. ¿Por qué hay templos griegos que todavía están en pie? Porque estaban bien hechos, porque tenían buenos fundamentos. Entonces, en estas épocas de tormenta, ¿cuáles son los fundamentos de mi empresa? ¿Qué tengo que ¿Cuál preservar? es? ¿Cómo, perdón? ¿Qué tengo que preservar antes de que qué tengo que cambiar? Claro, claro. Le quiero cambiar la fachada al edificio, te la cambiamos. Pero si es el mismo edificio que va a albergar la misma gente y va a tener la misma capacidad, las fundaciones son las mismas. Cuando uno dice, eh, cambió el negocio, cambió el entorno del negocio. ¿Cuál es mi negocio? ¿Qué negocio tengo yo? ¿Qué hago? ¿Yo vendo refresco o estoy en la industria de la alimentación? Porque es muy diferente, ¿no? Si yo vendo agua mineral y creo que mi competición, y lo hemos hablado en la empresa en la que trabajamos juntos, ¿no? Tenemos el monopolio de tal producto. Sí, 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 tenés el monopolio de ese producto. Y sos el único que vende en el país ese producto porque el producto ese nadie lo trae más barato. Pero por la puerta de atrás se te coló un producto sustituto. Entonces, cuando uno no entiende cuál es el negocio, no entiende cuáles son las amenazas y tampoco entiende cuáles son las oportunidades, porque en este momento, Miopía estratégica. cuando en este momento se nos aparece el cisne negro, los restaurantes están cerrados. Aquí en Uruguay, por ejemplo, hay un drama, pensando todos los mozos que viven básicamente de las propinas. ¿Qué están haciendo? Y los restaurantes que están haciendo, deliveries. ¿Y quiénes hacen los deliveries? Los mozos del restaurante. ¿No? No importa, ganan menos, pero quiero decir, ¿cómo adaptan la situación y encuentran una oportunidad para sobrevivir? Creo que lo más importante es cuáles son los valores indispensables, cuáles son los valores distintivos que tiene mi organización, que tiene la cultura de mi organización, cuáles son los valores con los que yo me siento identificado en mi organización. Y lo digo yo, de presidente hasta el último de los peones, hasta el último de los afrales. ¿Por qué me gustaría estar acá? ¿O por qué? ¿Es solamente por el sueldo? ¿Es solamente por la tranquilidad que acá trabajo bien? ¿Hay algo más? Y esos valores, cuando vos tenés que cambiar el switch porque te viene una tormenta y te arrasó todo, ¿te sirven o no te sirven? Porque si los valores esos no sirven en una situación como esta, dedicate a otra cosa, claramente. Porque en este momento es donde los valores más puros, la esencia de las organizaciones, la esencia de los grupos humanos, es donde se demuestra lo bueno y lo malo. Creo que por eso, y capaz que peco un poco de soberbio en lo que voy a decir, pero por eso yo me siento tan orgulloso de ser uruguayo, porque en Uruguay tú ves que el gobierno no obligó a nadie a hacer algo y la gente lo hace. Y el resultado se ve, 8 o 9 casos por día. Seguramente en Uruguay vivamos un pico, un aumento en los contagios, es natural, es hasta deseable. Pero Uruguay tiene 600 casos de contagio y tiene una capacidad del sistema sanitario para tener más de 8.000 infectados, no positivos, infectados. ¿Me explico lo poderoso que es que la gente entienda que ejerciendo responsablemente su libertad, el resultado es mucho mejor? Y que no tengo a un policía a punta de pistola que me diga vaya a su casa. Ese tipo de cosas creo que son las trascendentes. Y son las cosas que en este momento a mí es como que me afloran y digo, qué importante es todo aquello que cuando hablamos en las sesiones de planificación estratégica no hablamos nunca. Porque en las sesiones de planificación estratégica, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es la proyección de ventas? ¿Cuál es el FODA? Vamos a analizar las fuerzas de Porter. Vamos a analizar los escenarios estratégicos. Vamos a rediseñar el cuadro de mando integral. Vamos a poner mejores indicadores. Pero a veces nos olvidamos demasiado
de las personas. Y las personas son las que sacan adelante este tipo de situaciones, ¿sabes? Para, para, para hablar en el lenguaje por ahí de la gente que no cree en el planeamiento estratégico, cuando hablas del negocio, te estás olvidando de todo esto, hablando de tu negocio, o sea, para hacerlo más alarmante para el que no se da cuenta que tiene que... Cuando estás hablando de negocios, estás hablando de esto. Y si no, vas a hacer boleta. Pero bueno, Correcto. entendiendo los valores como aquellas cosas por las cuales vale la pena luchar. Y por lo que planteaste al principio de que te encontrás con el desafío de que tenés que recuperar, como digo yo, el compromiso, la camiseta, el sentido de pertenencia, el honor de pertenecer, el orgullo, la pasión. Eh, yo lo vi en acá. Eh, ¿qué te estás planteando? ¿Qué vas a hacer lunes a la mañana? A ver, primero trabajar, escuchar, tener rumbo claro y tener reglas claras. Lo primero, yo te puedo haber dicho muchas cosas que pueden sonar hablando, y creo que vos me conocés bien, y te acordás, creo yo que te acordás de aquella anécdota que tuvimos una vez cuando habíamos terminado una sesión allá en Campana, y yo le dije a todos los presentes, está todo bien, quiero la participación, quiero el aporte de todos, pero quiero que sepan que el tren va para allá. El tren puede ir más rápido o más lento según ustedes se quieran subir o no, pero el tren va para allá y se tienen que subir. Eso que en aquel momento una estructura verticalista fue una bajada de línea que fue tomada espantoso. A ver, no estamos acá para hacer asambleas permanentes. Claro. Escuchamos, respetamos, toleramos, pero se hace y se decide. Ok. ¿Cuáles son las reglas de juego? Avi, mirá, vos encargate de la biblioteca del fondo, yo me encargo de esta biblioteca. ¿Está? ¿Cuándo te decís que terminás? ¿Mañana? No, vale, dentro de 3 días. Bueno, dentro de 3 días nos encontramos y vemos las bibliotecas ordenadas. ¿Sí? ¿Qué cosas nos pasan? Nosotros tenemos un negocio que es muy, muy deficitario. Y desde la tribuna política o desde la tribuna, desde el que no sabe las vicisitudes que tuvo el equipo cuando entrenó la semana y juega el fin de semana y hay un jugador que cómo haber puesto este patadura, mira lo que está haciendo, y no sabe que se le murió la abuelita o que tuvo gripe o que ¿no? Se le murió el perro, la familia, no sé, todas esas cosas que uno no sabe cuando ve desde la tribuna, che, ese negocio hay que cerrarlo. Sí, está bien, para la declaración política. ¿Y qué haces con las personas que trabajan en ese negocio? ¿Qué haces con la conmoción social? ¿Qué haces con los activos que tenés en ese negocio? Ah, se vende. Bueno, vení y vendelo. Vení y encará vos el drama de esa persona. Ah, entonces no se va a hacer nada. No, justamente, eso es lo único que no se puede hacer. Dejar algo que está mal y dejar que siga mal, no se puede hacer. Claro. Hay que revertirlo, hay que darlo vuelta. Está bien, ¿cómo se hace? Mágicamente, no, con mucho laburo. Para eso hay tanta gente que sabe, para eso hay tanta gente capaz. ¿Cuál tendría que ser mi función? Ponernos a jugar en equipo, juntarlos, decirle, esto que está pasando hoy no puede seguir pasando, hay que cambiarlo. Y las alternativas para cambiarlo son esta, y todas las que ustedes me traigan. Vayan y laburen, dentro de 15 días nos juntamos. Dentro de 15 días vemos cuáles son las alternativas viables, cuáles son las insólitas, cuáles son las alternativas mejores pero que son carísimas. Bueno, y así vas manejando. Y lo importante no es el plan, son todos los planes que se van desarrollando y cómo se genera una empatía en el grupo de tal manera que cuando vos pensás A, yo ya sé el final de la frase. Y cuando yo sé el final de la frase de lo que tú pensás, la comunicación entre tú y yo es mucho más fácil. Y cuando la comunicación es fácil, la comunión es más grande. Se genera esa confianza y son dos mentes sumadas que se complementan para tratar de lograr un producto mejor. Puede sonar muy místico de nuevo, pero en el arte de dirigir
se hace lo posible. En el arte de dirigir se manejan personas, se manejan recursos físicos manejados por personas o que impactan la vida de las personas. Son muchas las variables que hay que considerar. Y la capacidad de cálculo del humano es limitada. Más vale que seamos muchos calculando. Pero uno tiene que dirigir el timón. Uno tiene que decir, el rumbo es para allá. Entonces, en estas organizaciones, en estas aguas turbulentas, que el barco se va a mover, se mueve. Que va a entrar agua y que se nos va a romper alguna ventana, seguro. El barco tiene que seguir a flote y tiene que seguir yendo en la dirección correcta. Esas son las premisas. Entonces, en esta situación, lo más importante es administrar la crisis, seguir con las operaciones normales y pensar en la nueva normalidad. Estar pensando en lo que vamos a hacer después. Es como que un bombero diga, voy a poner en ese foco, voy a poner todo el agua que tengo en la cisterna y que no piense que al lado puede prenderse fuego de nuevo y que va a necesitar el agua. Es una locura. Hay que gestionar las tres dimensiones a la vez. La crisis. Nosotros tuvimos una demanda de alcohol, por ejemplo, una de las subsidiarias produce alcohol carburante que lo destinamos al consumo sanitario. No es potable, pero lo destinamos al consumo sanitario. Se multiplicó por 10 la demanda en días. Y no teníamos músculo para responder. La capacidad de respuesta estuvo en que teníamos muchísima materia prima. Pero esa empresa venía con un buen o mal desarrollo comercial. La emergencia que nos planteó, de todos lados caían pedidos. Bueno, ¿cuáles son los pedidos prioritarios? Sistema Nacional de Emergencia. Somos una empresa del Estado y nuestra principal prioridad es asistir al Estado cuando hay una situación así. Sistema Nacional de Emergencia. Dentro del Sistema Nacional de Emergencias, el sistema de hospitales públicos. La demanda creció enormemente, pero tuvimos la capacidad de respuesta y la orientación de decir dónde es lo más importante. Y eso creo que es importantísimo cuando pasan estas cosas. Gestionar la crisis. Pero hay que seguir con las operaciones de rutina. Entonces, esa empresa, mientras hacía eso, igual estaba produciendo alcohol carburante. Mientras estábamos dedicados a eso, la refinería nuestra seguía funcionando y seguimos distribuyendo combustible. Pero la crisis nos puede poner en jaque una guardia de la refinería y si se enferma alguien de la refinería, perdemos un turno. Y si perdemos 2 turnos, perdemos la refinería. Así estaba planteado el problema. Bueno, alguien se tiene que encargar de los protocolos sanitarios para que nadie se enferme, pero alguien se tiene que encargar de que siga funcionando la refinería. Ahora, hoy, la reunión que tuve más temprano, era una reunión para pensar las finanzas en el futuro, porque hay futuro. Entonces, yo tengo un grupo de gente trabajando el día a día, tengo un grupo de gente trabajando en la crisis y tengo un grupo de gente pensando para adelante. Continuamente hay que hacerlo. La nueva normalidad. La nueva normalidad, que no sabemos cuál ni sabemos cuándo. Bueno, me encantó, como siempre. Te agradezco muchísimo y te agradezco en nombre de toda la gente que te va a escuchar, de muchísimos países, y te agradezco en nombre de esto, para mí es muy importante. No vivo de eso, ya sabés que yo vivo de consultoría, de ayudar a las empresas a bajar su estrategia a tierra, pero la pasión que ya me conocés, pues viniste inclusive a la UBA, es ahora a las 7 tenemos así por Zoom la clase de martes y viernes de 7 a 9, de 19 a 21. Tengo 120 alumnos. Yo les digo chicos, que no estoy acostumbrado a tener este vidrio en el medio. Tú me conocés, de caminar entre los bancos y si puedo hacer, ¿me entendiste? Y así que nos vamos a encontrar y esto para ellos, esta clase magistral que diste, para ellos es extremadamente importante, lo van a valorar muchísimo
pero lo que va a pasar es que me van a pedir que te mande algunas preguntas y espero que tengas en algún momento tiempo de aunque sea contestar. Yo te lo voy a mandar, no te lo van a mandar a vos, para no invadirte, pero seguramente te van a consultar cosas porque escucharon cosas que sé que les van a gustar. Y entonces te agradezco en nombre de ellos que para mí, acordate que se reciben la mayoría o de licenciados en administración o de contador público o de las dos cosas, y esto para ellos es clave, clave es el alimento de mañana. Todos trabajan, pero trabajan en algo que capaz que va a ser completamente diferente el día después. Así que seguro que les sirvió muchísimo. Así que Alejandro, tenés un desafío, Dios mío, de recuperar la camiseta de una de las empresas más emblemáticas de América Latina, yo diría. Así que... Bueno, puede ser. Pero bueno, sé que tengo buenos amigos y gente que va a ayudar si se precisa ayuda. Así que No, después, placer contigo, yo sé que Gaby. los tenés ahí adentro. Yo sé que los tenés, Sí, que te respetan, que te quieren, que es un tema que muchas veces no se habla, pero vos te mereces que te quieran y vos te mereces que te respetan, que te respeten. Así que doy por descontado que vas a tener un éxito rotundo. bueno, muchas gracias, Avi. Gracias Un por darme abrazo. este espacio para Esto, compartir. Y estamos en contacto, Avi. Espero esas preguntas. Un abrazo grande. pero tenemos que ir a almorzar ahí. ¿Cómo se llama? García, el de Arocena. ¿Sí? ¿Cómo no? Claro. ¿Cómo se llama ese? García, nuevo García. Lo que querés es, comer buena carne. Qué bien. Claro. Bueno, y un buen vino uruguayo que es un milagro lo que hicieron en pocos años, como realmente se metieron en el top de la vitivinicultura. Realmente chapó. Bueno, un abrazo. Gracias, Avi. Gracias. Un abrazo para vos. Siga bien. Cuídate. Chao, chao. Te mando esto, te lo mando a tu mail. La Dale, grabación. gracias. Un abrazo, Gaby. Gracias Chao, por... chao. Chao.